Punto y Seguido. Comenzamos ya esta sección, este segmento Punto y Seguido, cuando son las 9 de la mañana con 7 minutos, y desde el principio de esta emisión estábamos hablando acerca de todo lo que implicó, todo lo que empezó a escribirse, la historia que empezó a tejerse aquí en México a partir de lo que se vivió un día como hoy, hace un año, con la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia del país. Y para hablar de esta situación, de este escenario, el balance de esta gestión, recibo con mucho gusto aquí en la cabina a Andrea Samaniego, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida, Andrea. Hola, muchas gracias. Gracias. Y también a usted, Raquel Navarro, es jefa de posgrado en Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Bienvenida. Muchas gracias, Adriana. Gracias a ustedes por el tiempo. Y bueno, en primer lugar les preguntaría el balance que se hace, porque hay muchos análisis que se van a hacer a lo largo del día de hoy, que se tienen en materia de avances, de pendientes, los desafíos, pero a mí me gustaría empezar acerca de este balance general de la gestión a un año de que escuchábamos ahí en el Congreso este discurso donde pues Sheinbaum hablaba de las mujeres, de las anónimas, sobre todo, de las jefas de familia, de las migrantes, de las indígenas, y también insistía en este concepto, presidenta con A. Comenzaría con usted, doctora Samaniego. Hola, gracias. Muy buen día. Y pues sí, recordando el discurso de toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue muy emotivo, ¿no? Evidentemente, el mencionar, el decir, soy una presidenta con A, es visibilizarlo, ¿no? Desde el análisis del discurso, desde la comunicación, o sea, lo que nosotros siempre decimos es que si no se nombra, no existe, ¿no? Entonces, aunque algunos argumentaban que presidente pues es un vocablo neutro, pero pues históricamente, socialmente, aquí hay, tenemos a un especialista en el área de historia, históricamente pues pensamos en presidente en una figura masculina, ¿no? Entonces que ella recalcara o que ella hiciera esta diferencia e indicara, pues soy presidenta, soy mujer, es darle cuerpo, ¿no? Darle esa posibilidad a las mujeres de ocupar cargos de toda índole, de estar en espacios de toma de decisión y de gran responsabilidad, nada más y nada menos ser la primer mandataria y ser la titular del Poder Ejecutivo Federal, ¿no? Exactamente, el terminar los conceptos con A, que hasta ese momento incluso todavía causaban cierto resquemor, hasta hoy todavía hay quienes insisten en decir presidente. Doctora Navarro, también usted, el balance de lo que empezaba a escribirse aquí en México a partir del 1 de octubre de 2024. Hace un año veían a la presidenta como una persona con una influencia muy fuerte por parte de Andrés Manuel López Obrador, alguien que no iba a tener un perfil propio, una agenda propia, y a lo que llegamos al día de hoy, hace un año, es precisamente otra cosa. Hablamos de una persona que ha sabido manejar el país desde ella, distanciándose, pero manteniendo este segundo piso de la Cuarta Transformación. Las encuestas hablan de que Andrés Manuel, al año de estar en el poder, bajó 9 puntos, Claudia Sheinbaum subió 3 puntos, y la mayoría de las encuestas dicen que la ven como una mujer honesta, el 64% de la gente encuestada, como una líder, el 66%, y con una capacidad de dar resultados, el 54%. Ella dijo hace un año, no llegó sola, llegamos todas, y ella ha intentado precisamente acuerpar. Un año no es suficiente. Ha hecho cosas, ¿sí? Ha hecho cosas como estas reformas y hacia las mujeres, hacia visibilizar el reconocimiento de las mujeres en la Constitución con derechos plenos, pero una de las cosas más importantes, creo yo, es darles esta tarjeta del bienestar a las mujeres a partir de los 60 años, porque es una manera de reconocer los cuidados que las mujeres históricamente estamos como confinadas a realizar, pero que no estaba visibilizado. Y entonces se está visibilizando, falta mucho, sí, muchísimo,
pero lo importante es empezar a nombrarlo y empezar a ponerlo sobre la mesa. Ahí me quisiera enfocar, el siguiente punto es las todas que llegaron con Claudia Sheinbaum. Ya lo estaba mencionando, lo que ella mencionaba, llegamos todas. Y allí quisiera enfocarme en la República de las Mujeres, ¿no? Uno de los ejes de su gobierno donde se enfocaba justo en las políticas hacia la igualdad sustantiva. Allí donde hablaba de sistemas de cuidado, los centros libres, la cartilla de derechos, el reconocimiento a las mujeres en el calendario, por ejemplo, también los derechos agrarios para las mujeres del campo, las mujeres migrantes, entre otras. Quisiera comenzar también, ¿qué tanto se ha avanzado en cuanto al camino para lograr la República de las Mujeres aquí en México? Comenzaría con usted, doctora Navarro. Como terminé diciendo en mi anterior participación, creo que lo importante es que ya tiraron líneas, que es que la mayoría de las secretarías hay mujeres y son mujeres visibles, fuertes, que están trabajando en el gobierno para ello, pero lo entiendo perfectamente que no es suficiente, ¿no? O sea, estamos todos en el proceso del cambio. O sea, no solo es nombrarlo, sino es involucrarnos todos como sociedad para que esto se lleve a cabo. Pero lo que hace de visibilizar a las indígenas, o sea, dentro de un país con tanta desigualdad, el ser indígena, ser mujer, ser niña, sería una tragedia. El comenzar a visibilizarlo y a intentar que se vea de otra manera. Que se tome en cuenta que las mujeres llevan dinero a sus casas, que son las migrantes, que son las campesinas, que son las obreras, que son las trabajadoras, pero que también son las abuelas, las tías, las madres, las que tienen que resolver cuando tienes un familiar enfermo, la que tiene que llevar al niño a la escuela, hacerlo visible para que sea una sociedad en donde todos cooperemos, en donde los cuidados no solo se queden con las mujeres, en donde sea una cuestión de apoyo. O sea, si las mujeres salimos a trabajar, ¿quién se queda a cuidar al enfermo? ¿Quién lleva al niño a la escuela? Y si yo quiero ser productiva, no puedo pedir permiso para ir al festival del niño a la escuela. Entonces, todas esas cositas pequeñas que parecen superfluas son las que tenemos que ir aterrizando para estos cambios, que se dé en los derechos plenos de la mujer, que ya esté nombrado, es importante. Sí. Que empiece a llegar a la sociedad para que se haga efectivo, va a costar, pero se tiene que hacer. Se tiene que hacer. Doctora Samaniego, también estos temas, los avances en las políticas hacia la igualdad sustantiva, políticas a favor de las mujeres. Me parece muy interesante porque fueron de las primeras iniciativas que manda ella, o sea, hablar de una igualdad sustantiva no solamente es que haya estas cuotas de género, sino que esto tiene que replicar a todos los aspectos de la vida pública, ¿no? Uno de los puntos importantes es que, o sea, estaba como en la congeladora, ¿no? Hablar del Sistema Nacional de Cuidados. Se avanza en esto y ya para el presupuesto del próximo año ya hay recursos asignados para ese Sistema Nacional de Cuidados. Bien, ya se hablaba de esta visión histórica, esta visión, digamos, tradicional, donde las mujeres se nos confina a este tipo de actividades, cuidar a las infancias, cuidar a personas adultas mayores, cuidar a las personas vulnerables o personas enfermas, postradas. Entonces, el hecho de que ya haya un presupuesto, habrá que ver cómo se implementa esta política pública para que no se vuelva otra vez una carga para las mujeres, o sea, se les da dinero, pero siguen ellas con esta carga, porque eso de todas formas limitaría a las mujeres. O sea, si tú al final del día tienes que ocuparte o cuidar a infancias, a personas postradas, vulnerables, etcétera, pues difícilmente te puedes dedicar en un trabajo
que sea de tiempo completo, ¿no? También habría que hablar entonces de la dinámica de trabajo que no se compagina con una dinámica o un proceso de bueno, pues nosotros y nuestra vida personal, en donde queda si tenemos un trabajo de esta naturaleza. Pero bueno, ese es un tema distinto al que aquí nos trae. Hay que hablar, por ejemplo, de la creación de la Secretaría de la la Secretaría de la Mujer, ¿no? Y sí hay que decirlo, ¿no? En el primer año su presupuesto era similar al del Instituto Nacional de las Mujeres. Ahora hay un incremento, ¿no? Del 3% en su presupuesto aproximado, ¿no? Esto es en el proyecto que envió la presidenta, pero pues hay que ver con qué capacidades financieras cuenta, pues para impulsar todas estas iniciativas. Si no, pues solo se van a quedar en una bonita retórica, pero difícil de implementar. Y pues aunque sea un incremento leve, pues digo, hay que destacarlo y sí hay que decir, o sea, hay programas que regresan, ¿no? O sea, pareciera que sí se hizo un diagnóstico y sí hay una diferencia entre la administración anterior y esta, hablar de los refugios de las mujeres, hablar de programas con esta perspectiva de género. Ya decían sobre las tarjetas, ¿no? La entrega de tarjetas, pues para ayudar a las mujeres en específico. Entonces eso sí sí muestra que hay una visión, ¿no? de mujer hacia los asuntos públicos. ¿Qué queda pendiente? Me parece que hay un tema que debemos de decir y sí. Seguimos en términos de violencia hablando de 11 feminicidios diarios y entonces pues eso todavía nos muestra que sí hay avances en unos aspectos, pero hay otros que no. Y también hay que decirlo, hay mucha violencia en términos del discurso, o sea, cuando se habla de ella, se habla de forma muy despectiva, o sea, como si ella no fuera la que tomara las decisiones, cosa que difícilmente se menciona cuando es un hombre, ¿no? En la titularidad de cualquier secretaría, etcétera, pero eso replica en el resto de la sociedad. Y entonces eso sí tendríamos que trabajarlo y también basados, o más bien pensando pues que sí, ya llegamos las mujeres y llegamos todas, se dice. También habría que ser cuidadosos porque hay un uso de esta narrativa para violentar mujeres, ¿no? O sea, se usa, por ejemplo, en materia de delitos electorales, este tipo penal, ¿no? La violencia política contra las mujeres en razón de género para callar opositores o para callar gente que está denunciando actos de corrupción, gente que está señalando que tu actuar no es adecuado. Eso no es violencia política de género. Eso es, pues que tú como funcionario público estás ahí y te están revisando que estés haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces creo que el mal uso también pervierte esta idea de llegamos las mujeres, ¿no? Porque son vengativas, ya ven cómo solo lo usan para su agenda, etcétera. Entonces sí hay que tener cuidado porque ahí están esas narrativas de la manósfera de la derecha que nada más están viendo este tipo de cosas muy lamentables y ajenas a lo que sería una agenda feminista y pues para reducir estos espacios que hemos ganado, ¿no? Entonces creo que sería importante decir estas cosas. Exactamente, y sobre todo me quedo en una de lo que usted está mencionando, doctora Samaniego. Todavía hasta hoy hay quienes insisten en que Sheinbaum recibió una llamada de Palenque, que recibe línea política, que hace hasta el día de hoy, cuando ya tiene un año gobernando. En ese sentido, ¿qué significa? Y sobre todo cuando está usted hablando, doctora Samaniego, de la manósfera, ¿qué peso simbólico tiene en un entorno machista como el que se vive en México, en gran parte de los países, no solo de Latinoamérica y el mundo? El hecho de tener a una mujer en el principal escenario de público, como desde la mañanera, como hemos escuchado a la presidenta Sheinbaum decir o criticar, cuestionar cuando se hacen comentarios machistas, como recientemente escuchábamos a Javier Chicharito Hernández, ¿no? Que desde ese escenario por parte de la titular del Ejecutivo se haga esta crítica. ¿Qué peso simbólico
tiene, por ejemplo, ese es ese lado que también desde en discurso como el del desfile, una presidenta de México en esta coyuntura que se tiene con el gobierno de Estados Unidos, hablando de que no se permitirán en México golpes de Estado, ¿no? Y en por ejemplo, en otros discursos cuando habla, usted lo mencionaba y hay que resaltarlo, 11 feminicidios diarios, que una mujer presidenta diga que en cada casa, en cada jefa de familia hay una mujer presidenta, ¿no? Que eso también lo ha dicho en distintos foros. ¿Cuál es el peso también en ese sentido simbólico y político, evidentemente, que tiene, que reviste este escenario o todo lo que se concentra en esta figura de Sheinbaum en un entorno tan machista? Comenzaría con usted, doctora Navarro. En cuanto a las cuestiones machistas, yo veo a las niñas diciendo yo puedo ser presidenta y no se lo cuestionan. Nosotras generacionalmente veíamos eso como algo muy lejano. Ellas ya no se lo cuestionan. La violencia de las mujeres con 11 feminicidios es que se empezó a nombrar algo que estaba oculto. De repente a mí me preguntan, ¿verdad que antes no mataban a las mujeres? Y yo les decía, sí, claro que sí. Pero las mataban en su casa y eran asuntos de matrimonio y sentimentales, y entonces eso no salía, no era una agenda pública, era una cuestión más bien privada. Los estudios dicen que los asesinatos de las mujeres es normalmente el entorno más cercano a ellas, el ex o el esposo o la pareja en turno. Entonces sí es muy importante que desde la presidencia se haya mencionado lo que hizo este futbolista, este lamentable discurso de este futbolista, porque piensan que las mujeres nos estamos ya empoderando mucho, como si ya existiera una igualdad, cuando pasarían 234 años al ritmo que vamos para lograr una igualdad sustantiva como tal, en salarios, en tratos, en todo. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con este discurso, sí hay que pararlo en seco. No podemos dejar pasar este tipo de cosas, y a mí sí me gustó que la presidenta le dijera, no, a ver, eso no es así. O sea, no nos estamos empoderando y nos estamos volviendo violentas en contra de los hombres si no queremos a los hombres. No, estamos conscientes que la sociedad se hace con todos los integrantes. Lo único que queremos es igualdad, tener el piso al mismo nivel, hombres y mujeres, para que todos puedan ser lo que quieran ser, que las niñas puedan llegar a ser presidentas. Hay un discurso de derecha en Estados Unidos y en otras partes, pero afuera Claudia Sheinbaum es vista como una gran líder, como una líder muy importante de América Latina. Es de los pocos jefes de Estado que han podido neutralizar y manejar estos arranques de ira y de golpeteo de Trump. Eso es algo que se le tiene que reconocer entre los que estamos a favor de la Cuarta Transformación y los que no. Eso es muy delicado. Ha habido otros jefes que no han tenido esa oportunidad de manejo, y yo creo que eso lo ha podido hacer en parte porque es mujer y en parte porque es ella la que está llevando el rumbo de este país. Está tirando líneas y está permitiendo también que dentro de estos casos de corrupción, como mencionaba la investigadora, la doctora, los está dejando, no está cubriendo a nadie, está diciendo que cada quien dé las palabras y que se enfrente al acto de sus consecuencias. O sea, yo no soy quien para defender a nadie. Aquí la idea es austeridad y no corrupción, y no vamos a tapar a nadie.
Y entonces eso es muy importante. Y así con todas las... Con así, todos. claro, ¿no? Con toda la contundencia. Yo terminaría, sin duda es un diálogo y una conversación que tendremos que seguir, si ustedes nos permiten, que ojalá nuevamente tengamos estas conversaciones. Pero yo les preguntaría, usted también, mencionando lo que estos rasgos que usted ya mencionaba, doctora Samaniego, todavía lo que hace falta en cuestión, por ejemplo, de presupuesto, de que realmente se apliquen programas, de que realmente se pueda ir caminando hacia esta igualdad sustantiva. Mencionaba usted también, doctora Navarro, no es suficiente, lleva apenas un año, y allí en este sentido yo les preguntaría cuáles considera que son los desafíos, porque ya se puede hablar un año, ya que dejó muy claro a través de distintas actividades, en los discursos también, hacia dónde va su tónica de gobierno, ¿no? Hacia dónde está caminando su gobierno. Entonces, yo les preguntaría acerca de lo que consideran como los mayores pendientes o los mayores desafíos que se le abren a Sheinbaum hacia su segundo año de gobierno. Es un sexenio, ¿no? Lo que falta, y vaya lo que se ha vivido a lo largo de estos 365 días. En este sentido también, pues comenzaría con usted, doctora Navarro, si me lo permite. En cuanto a las cuestiones de perspectiva de género, a lo que se enfrentan las mujeres con estos hombres que tienen poder y que tienen dinero para llevarlas a juicio y quitarles a sus hijos, y que ellas no pueden hacer nada. Yo he visto que hay un grupo de mujeres que se ha acercado a la Secretaría de las Mujeres y a veces pueden apoyar, pero a veces las mismas leyes no permiten que ellas puedan conseguir que les regresen a los niños, o ha habido hombres que están en prisión y que no quieren decir dónde están los niños. Es una violencia vicaria muy fuerte, y creo que ahí faltaría, no sé si reformar. Yo les decía, los MPs ya no dicen nada cuando van las mujeres a poner una denuncia por violencia intrafamiliar, pero no porque estén convencidos de que tenga que ser así, sino porque ya tienen miedo a que les tomen un video y que lo suban en redes y que digan, él no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, yo creo que ahí sí hay mucho que hacer, porque hay que bregar desde un punto muy lejano. O sea, está la ley, están las personas, pero verlo con perspectiva de género falta mucho. Falta que lo interioricen, que se lo crean, no que lo hagan con miedo, porque pasan cosas en donde denuncian y termina en feminicidio de todas maneras, o termina en la separación de los hijos. Respecto de las mujeres hay muchos casos, pero yo creo que este es uno de los que más duele, ¿no? Que te quiten a tus hijos, o que les quiten la vida por el simple hecho de que ya no eres para él, ¿no? Entonces, falta mucho, sí falta mucho. Tendríamos que bajar este nivel de asesinatos diarios, que no existieran. O sea, hay que luchar porque esto se termine. Que en 6 años, que Claudia Sheinbaum diga, se terminaron los feminicidios en México, que son ocasionales. A mí me gustaría llegar a escuchar dentro de 5 años eso. Ojalá que sea así. Doctora Samaniego, también los mayores desafíos pendientes que usted considera para el segundo año. Bueno, de acuerdo con encuestas que hacen a la población, la problemática más grande, y coincido, sería en materia de seguridad, ¿no? Ahí estamos hablando de un 60-70% de la principal preocupación de la población. La encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública del INEGI cuenta esto, ¿no? Que es el 60% de la gente se siente insegura cuando está ahí en casa. En segundo lugar es temas de salud. No hay que olvidar que hay esa es como una de las deudas tanto de la pasada administración y esta,
toda la reingeniería institucional que hicieron, y que me parece que hubo ahí fallas importantes, y que dejó sin medicamentos, sin servicios a muchas personas, y entonces están tratando de reorientar esa situación y la economía, pero bueno, esa siempre está como presente. Ahora bien, ¿qué es algo que tienen que trabajar y es importante que Claudia Sheinbaum atienda? Una respuesta también en percepción de la ciudadanía es que 3/4 partes o más del 75%, el 75% aproximadamente de la población considera que hay mucha corrupción. Entonces, sí, se tiene que trabajar en ello. Y creo que ha sido parte de las críticas que se le han hecho, no es a ella, sino a quienes le están acompañando. Y hay estas denuncias de corrupción, hay estas denuncias de se compraron casas, no declararon tantos millones, etcétera. Se tiene que declarar, sobre todo para que pues esta perspectiva de que hay mucha corrupción pues disminuya o idealmente no exista, ¿no? Entonces creo que esos son sus temas fuertes, ¿no? Tanto seguridad, que están atendiéndolo, que en las mañaneras están indicando, ¿no? Pues que y efectivamente hay una disminución real de homicidios, aunque hay ciertas regiones que pues por la situación no han disminuido. La otra es atender la corrupción, ¿no? Y pues que se vea ante estos casos, estas denuncias de corrupción o desvío de recursos que se presentan, pues sí haya sanción hacia los culpables, ¿no? Mal me parece que es un mal síntoma que cuando hay estas denuncias o se hacen estas investigaciones periodísticas tan importantes de cómo hay procesos de desvío de recursos, no hay sanción hacia los culpables, porque entonces pues ahonda esta idea de hay corrupción, ¿no? Entonces creo que eso es lo que tiene que trabajar. Insisto, pues sí ha habido una reducción en materia de homicidios, ¿no? Sí hay una reducción en personas en pobreza, y eso es algo que se debe de aplaudir a un año de su gestión. En estas otras áreas todavía falta por trabajar, y ya no ahondé en el tema de perspectiva de género, porque ya la doctora Navarro ya hizo apuntes muy, muy adecuados, ¿no? Exacto, de ambas muy, muy necesarios, y así despedimos. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí con nosotros en esta cabina de Imer Noticias, para seguir, y les invito, ojalá que próximamente nos puedan acompañar nuevamente para seguir abundando y seguir hablando, sobre todo cuando estamos hablando de políticas tan necesarias y que están también allí de manera permanente en la mesa, que es hablar de las mujeres. Doctora Andrea Samaniego, doctora también Raquel Navarro, gracias por habernos acompañado en esta cabina de Imer Noticias. Gracias, muchas gracias.